Un posible encuentro y posterior acuerdo electoral con Danilo Medina no estaría descartado dentro de su estrategia para volver al poder. Cuándo necesita aliarse, reunirse o pactar, cuándo le conviene, con quién le favorece, hasta dónde ceder y exigir, con quién pactar. En esos minutos, ya solo en la caseta, la mente se deja llevar con facilidad por la elección presidencial, la carita del candidato presidencial, repetidas muchas veces en la boleta, crea esa percepción de triunfo. Leonel Fernández no necesitará pactar con Danilo Medina porque para las elecciones del 19 de mayo una buena parte de los PLDistas van a votar por su líder natural. El propio Danilo Medina y Charlie Mariotti expresaron públicamente la fijación que tiene en los PLDistas la figura de Leonel Fernández. Ganando el PLD, Danilo Medina no garantiza nada. Conociendo la concepción que tiene el doctor Leonel Fernández de la política, de su vasta experiencia protagonizando e incidiendo en 12 procesos electorales y de sus 50 años de vida política partidista activa, un posible encuentro y posterior acuerdo electoral con Danilo Medina no estaría descartado dentro de su estrategia para volver al poder. Todo depende de las circunstancias, pero la razón principal por lo que afirmamos eso del doctor Leonel Fernández está a simple vista. Leonel Fernández no es una persona rencorosa, es humilde. Eso no significa que olvide todo lo que ha pasado. Es un político a carta cabal, capaz de separar lo personal de lo público. Es el político que está más claro en comprender que para el próximo proceso electoral las alianzas serán determinantes y hasta ahora, para lograr una mejor alianza que le favorezca, hasta ahora se ha concentrado en hacer de su partido una opción de poder, llevándolo a un segundo lugar y competir con el partido de gobierno. Y esa concentración de trabajo, de querer hacer crecer a su partido, conjuntamente con un discurso opositor inteligente, sin ofensas, solo sustentado a las críticas al gobierno en lo que él considera falta de capacidad para resolver los problemas que hoy padece la sociedad dominicana en diversos aspectos. Estas dos acciones, hacer crecer a su partido y al mismo tiempo concentrarse en críticas lógicas, razonables, le han merecido ser el líder de la oposición hoy en día. Leonel Fernández ha sido protagonista de los más variados acuerdos y alianzas políticas durante sus 50 años de actividad. Medio siglo. Estamos partiendo desde el 1973, cuando el profesor Juan Bosch fundó al PLD. Redondeamos la vida política de Leonel Fernández en 50 años, pero en realidad debiéramos considerar unos años más por aquello de las simpatías políticas, las inquietudes políticas, la preparación o lecturas políticas, etcétera, etcétera. Pero si contamos desde su primera presentación como candidato, podemos partir desde cuando fue candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch en 1994. Todo esto que decimos de los años en política de Leonel Fernández es para sustentar sus condiciones y experiencias con las que cuenta, para saber cuándo necesita aliarse, reunirse o pactar, cuándo le conviene, con quién le favorece, hasta dónde ceder y exigir, con quién pactar para un acuerdo o alianza electoral. Tal y como en procesos anteriores los realizó y salió triunfante. La fuerza del pueblo necesita en estos momentos completar su boleta electoral en lo municipal y lo provincial. Apoyos para alcaldes en compensación para diputados y senadores.
apoyo de senadores versus diputados. En los niveles de las alcaldías, los partidos ceden con más facilidad. La cosa se complica con los senadores y diputados por el hecho de que van a unas mismas elecciones, en un mismo momento, en un mismo lugar. Y aunque son boletas diferentes, las legislativas de las presidenciales, es un mismo momento de elección cuando el votante debe de decidir. En esos minutos, ya solo en la caseta, la mente se deja llevar con facilidad por la elección presidencial sobre la elección del senador y de los diputados. La figura del presidente en la boleta influye mucho, mucho, para que el elector decida marcar al senador. Siendo importantísimas las alianzas para obtener más votos, que es el objetivo principal, psicológicamente, el rostro, la carita del candidato presidencial, repetidas muchas veces en la boleta, ejerce una percepción e influye y crea esa percepción de triunfo. Claro, dentro de muchos otros elementos más. Todo esto viene a propósito de la posible o imposible alianza, acuerdo o reunión que pueda ocurrir entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Si recapitulamos, Leonel Fernández sabe muy bien cuándo necesita una alianza, cuándo le conviene un acuerdo. Sabe muy bien con quién le favorece unirse para un triunfo electoral. Es cuidadoso antes de ceder y de exigir, ya sea una candidatura o lo que fuese, pero además tiene muy claro con quién debe pactar un acuerdo o alianza electoral. Es decir, conoce en cada partido quién es el líder, el protagonista, el dirigente con arraigo, el cabecilla en funciones capaz de encaminar los votos, el de la logística. En los momentos actuales, ni Abel Martínez, ni Danilo Medina, y mucho menos Charlie Mariotti, reúnen esas condiciones para controlar el voto de los PLDistas de la base. Bueno, nos dirán sobre la concentración del PLD hace unas semanas. Bueno, eso lo superará el PRM. Podrá superarlo la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Y quizás hasta el propio PLD lo supere más adelante. Pero de lo que estamos hablando es del voto. Del voto el día de las elecciones. El voto preferencial del 19 de mayo a tan solo 10 meses, 40 semanas. El voto del día D. No hablamos de febrero, hablamos de Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, y en particular de Danilo Medina y Leonel Fernández. Actualmente, Leonel Fernández no necesita reunirse con Danilo Medina. Los acuerdos municipales y provinciales son otra cosa. El famoso encuentro entre Leonel Fernández y Danilo Medina es por la candidatura presidencial o sería por la candidatura presidencial. Y actualmente, y como va la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández no necesitará pactar con Danilo Medina porque para las elecciones del 19 de mayo una buena parte de los PLDistas van a votar por su líder natural. El propio Danilo Medina y Charlie Mariotti expresaron públicamente la fijación que tiene en los PLDistas la figura de Leonel Fernández. Sin acuerdo alguno y sin reunión con Danilo Medina, los PLDistas han estado emigrando a la Fuerza del Pueblo. Es que no se dan cuenta de ese fenómeno. Y muchos de los que aún permanecen en las filas del PLD están indecisos, vacilantes. Muchos están pensativos, dudosos. Una reunión
para acordar una alianza entre Danilo Medina y Leonel Fernández, causará un efecto en estos últimos que los llevará a tomar la decisión de ir al que represente la fuerza, al que tiene opción de poder, al candidato que ellos consideran más potable. Danilo Medina no puede asegurarle nada a nadie. Primero, el PLD está en un tercer lugar. Y segundo, que es más demoledor, esta segunda razón es más contundente sobre la debilidad de Danilo Medina, y es que Danilo Medina no es el candidato, no es candidato de nada. Ganando el PLD, Danilo Medina no garantiza nada. Los alcaldes que obtenga el PLD en febrero serán los dueños absolutos en sus demarcaciones del partido. Danilo Medina pasará a la historia y no con buena referencia. Y si siendo presidente del PLD no tiene el liderazgo, ni el dominio, ni es candidato, ni la energía necesaria, y si sigue ofuscado con sus rencores contra el doctor Leonel Fernández no necesita reunirse ni pactar nada con Danilo Medina. Leonel Fernández no necesita la aprobación de Danilo Medina para nada. Los PLDistas mismos no necesitan el permiso o la aprobación de Danilo Medina para ir a votar por quienes ellos prefieran. Repetimos una vez más, el voto PLDista no es fiel ni al candidato, ni al partido, y mucho menos a Danilo Medina. El voto PLDista se va a donde esté más cerca el poder. Y esa oportunidad la ofrece Leonel Fernández, su líder natural. Al concluir nuestro programa de hoy, queremos dejar claro que no criticamos las decisiones particulares de cambios de partidos de nuestros agentes políticos de cualquier nivel, ya sean simples ciudadanos o dirigentes medios, tampoco aspirantes ni actuales incumbentes de ayuntamientos, actuales diputados o actuales senadores. Lo que sí evaluamos es el fenómeno en sí. Nos referimos a quiénes se cambian de partido, cuántos se van o cuántos vienen. Pero sobre todo, y a estos dos últimos elementos que vamos a enumerar, es que hay que prestarle la mayor atención y la mayor consideración, ¿no? Nos referimos a identificar a dónde se van y el por qué se mudan. ¿Se van al partido del gobierno o a otro partido de la oposición? ¿Cuál partido ha tenido la mayor migración a sus filas? ¿Cuál ha sido el más desangrado en su militancia y en su dirigencia? ¿Se cambian por disgustos internos, por ofertas tentadoras, por las pocas posibilidades de que su partido triunfe en las elecciones? ¿O se suman a un liderazgo seguro? Bueno, estos son preguntas y temas para desarrollar en un próximo programa de Glosa. J.M. Hidalgo se despide. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.